tal? Bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy estamos en compañía del ingeniero Fabián Robledo Upegui. Él es jefe de proyectos de la Dirección de Medios Electrónicos y Telemáticos de la Universidad de Carabobo, además de ser ingeniero electricista y forma parte del panel de educadores de la Universidad de Carabobo, además de la Universidad José Antonio Páez. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Francis. Gracias por invitarme a este importante programa. Bien, su presencia hoy aquí tiene que ver con el hecho de un trabajo realizado por usted que fue presentado en una revista y de hecho ya está publicado y tiene que ver con lo que es un error que se detecta en la identificación de las radioemisoras, en este caso en Valencia. Vamos a hablar un poco acerca primero de qué significa la identificación de las emisoras en Valencia. Claro que sí, mira, en el ámbito de la radiodifusión sonora en FM, cuando una estación de radio FM opera, ella debe nominalmente cada 30 minutos producir lo que llaman la identificación o el identificativo de llamada de la estación. Esto consiste en que ella debe perifonear, el locutor, ya sea en vivo, ya sea grabado, debe decir cuál es el nombre de la estación y la frecuencia de operación de la onda portadora. La frecuencia de la estación que se sintoniza debe indicarla en su valor numérico. Estando el valor numérico teniendo una parte entera, un símbolo separador decimal y una parte decimal. Por ejemplo, en el caso de la universitaria, ellos perifonían en la forma 104,5. Y luego la unidad física, que son los megahertz, que se refiere a la velocidad con la cual oscila la portadora. ¿Por qué cree usted o considera que es un error? ¿Es un error que puede equivaler a una mala aplicación del punto y la coma? ¿Qué se diferencia entre aquellos que utilizan el punto a la identificación de las emisoras y aquella, en este caso 104,5, que sí utiliza la coma? ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Ok, correcto. Luego de hacer la investigación y buscar diversas fuentes, notamos que en español, por ejemplo, desde el punto de vista de la Real Academia Española, en los números decimales, ellos establecen, por ejemplo, el Diccionario Panhispánico de Dudas establece que en los números decimales la parte entera se separa de la parte decimal con el uso de un separador decimal que es la coma, así explícitamente lo narran. De hecho, posiblemente recuerdes cuando estudiábamos en primaria, y lo confirmé con los alumnos de cuarto grado, que ellos se les enseña en el colegio que el separador decimal sigue siendo efectivamente la coma. Adicionalmente, cuando estudias la parte de metrología, a pesar de que hay una ley de metrología del año 2006 que invoca la utilización del llamado Sistema Internacional de Unidades, todavía está vigente una ley de metrología anterior de 1981, puesto que no colide del entonces Ministerio de Fomento y el Servicio Nacional de Metrología, que establece textualmente en uno de sus artículos, no recuerdo si es el 114, que en Venezuela se utiliza el Sistema Internacional de Unidades y expresamente está indicado que los números decimales deben separarse con el uso y empleo de una coma. Y más aún, ratifica que está prohibido el uso expreso del punto. Coloca el artículo un ejemplo, con el número 208,4 expresado de esa manera. Entonces, por la vía de la Real Academia tenemos ya un primer aporte. Por la vía de metrología está vigente el uso de la coma. Sin embargo, observamos en la gran mayoría de las estaciones FM que emplean sistemáticamente el uso del punto. Y entonces, posiblemente no lo llamamos un error porque estamos estudiando las diversas fuentes que sustentan esto, pero sí por lo menos es una anomalía en la cual hay que indagar, hay que investigar un poco más y establecer entonces cuál es la más adecuada forma de decirlo, considerando el valor. De hecho, la parte axiológica se ve aquí afectada porque esos indicativos están saliendo al aire y tienen impacto en lo que es la niñez, la adolescencia, en la juventud, en el uso del lenguaje, y puede tener implicaciones adicionales, algo que parece tan sencillo como es simplemente sustituir un símbolo por otro. Hablamos acerca de que este estudio que usted realiza habla solamente de las FM. ¿Qué pasa con las AM? ¿Qué ocurre allí? Lo que pasa con las AM es que el AM solamente se identifica con el número entero. Por ejemplo, una emisora como radio en los 810 kilohertz no necesita de la parte decimal para poder ser identificada. Las frecuencias son mucho más bajas y entonces solamente necesito la parte entera. Por ejemplo, en los 1430 kilohertz no necesito llegar a la coma. Pero en FM hay 100 canales FM en lo que es el espectro desde 88.1 a 107.9 megahertz, 100 canales FM, y necesito la coma y van en forma impar, 88,1, 88,3, 88,5, y así con la parte decimal impar es indispensable.
Ok, hablamos de este estudio que se realizó, o usted lo realizó en Valencia, pero me gustaría saber si existe otros tipos de estudios anteriores, en qué otra parte del mundo se puede decir que se está usando realmente la coma como límite o como signo específico para separar, en este caso, de las radios. Ok, en el ¿Se caso de las conoce de radios... antecedentes? ¿Tiene antecedentes acerca de esto? Sí, es correcto. Por ejemplo, te puedo decir que en el caso de Venezuela, la radiodifusora universitaria es pionera, puesto que desde sus primeras transmisiones realizadas aproximadamente en 1991, desde un pequeño recinto que se tenía en la oficina del Trigal, donde los ingenieros pioneros, el profesor Idelmaro Castañeda, el profesor Paulino del Pino y el profesor Antonio Castañeda, que fueron los entes conceptuales que generaron lo que luego sería la Unidad de Medios y Comunicaciones Eléctricas, hoy conocida como Dimetel. Ellos desde un principio muy claro estaban conscientes de que era un punto importante empezar con buen pie en la identificación de la emisora. Okay. La primera frecuencia utilizada fue la 94,9. Luego esa frecuencia cambió a 104,3 y luego cambió a 104,5. Y créeme que fue un punto importante para que escucharan el mensaje de la radio, porque era la única emisora con la coma. Y daba que hablar por qué la coma, si lo que debe ser en el punto. Y daba un buen punto para empezar a iniciar una discusión con fundamento para el uso y buen empleo del lenguaje. Okay. Como sabemos, en el dominio, en los países hispanoparlantes, el uso como separador decimal aprobado es el uso de la coma. En los países americanos y parte de Europa, en los países de habla inglesa, se utiliza el punto. Hay otros símbolos, por ejemplo, en los países de habla árabe se utiliza una coma a media altura que denominan momayes o algo parecido, ¿no? Entonces, nosotros buscamos en Latinoamérica empleos adicionales de la coma y no lo hemos detectado todavía, y en la misma España todavía emplean en múltiples ocasiones el punto por este proceso en las emisoras me refiero, por este proceso de transculturización, que implica que cuando yo veo el dial el panel frontal del receptor de radio, veo el número en forma digital y veo un punto casi invariablemente. Entonces existe un problema. Yo lo que queremos exhortar es estudios adicionales por parte de los actores involucrados, Academia Venezolana de la Lengua, Real Academia Española, Sistema de Pesas y Medidas, pronunciando sobre este problema para el uso adecuado del empleo. Yo no me atrevo a decir si está bien o está mal, pero hay opiniones encontradas en lo que es su utilización. Usted comentaba que se quería iniciar como una discusión para ver si realmente el uso de la coma o del punto, cuál de los dos era específicamente el que se debe utilizar. Esas discusiones se comenzaron, existe, además de su inquietud, la inquietud de otras personas interesadas en saber o en dar a conocer cómo realmente se debe utilizar estos signos. Recuerda que es una cuestión prácticamente de definición. Cuando tú tienes desde la Real Academia, que domina y establece los lineamientos para el uso del lenguaje español, porque por la Constitución es el lenguaje que debemos hablar en Venezuela, o por lo menos el lenguaje dominante en la nación, entonces tú tienes un primer pronunciamiento. Luego, cuando tienes la parte metrológica, pues es oportuno convocar, por ejemplo, a CENCAMER, que es la entidad actual que regula lo relativo a metrología, y entonces discutir con ellos. Mira, Sistema Internacional de Unidades, se usa la coma, se usa el punto. Por ejemplo, la Agencia de Estandarización la Agencia Internacional de Estandarización, la ISO, establece que en lenguaje español también debe utilizarse la coma. Está la ley, la Gaceta Oficial, presuntamente vigente, en mi modesta opinión, desde 1981, que prohíbe el uso del punto. Entonces, también pudiera convocarse al gremio de los periodistas, al gremio de los locutores y establecer una mesa de trabajo en la cual, mira, hay un potencial problema, hay un potencial anomalía. Señores de la Academia Venezolana de la Lengua, ¿qué opinan ustedes? Entonces, el primer avance fue la publicación de este artículo que coloca ya disponible para el ámbito científico, de manera que sea analizado y que permita hacer mesas de trabajo y consultas posteriores para ver si realmente el problema es completamente pertinente y se pudiera resolver o no, porque o se modifica la normativa de manera de que se acepte completamente o el punto o la coma o los dos, o tenemos un problema que luego va a tener impacto porque esos mensajes son difundidos al público general y que puede implicar errores. Si tú estás escribiendo una cantidad en una cuenta bancaria, pues que emplees el punto, que emplees la coma, claro, es significativamente importante porque el computador lo va a interpretar de una manera errónea. Ese es
el punto tal vez más importante de lo que es esta discusión. Ok. Bien, estamos conversando con el ingeniero Fabián Robledo Upegui. Estamos hablando acerca de un trabajo que él realizó sobre un error que se detecta en la identificación de la frecuencia de las radios. En la parte que viene vamos a hablar acerca de por qué se escoge esta revista para su publicación y también vamos a hablar acerca del alcance que tiene su investigación. Ya volvemos. Y continuamos aquí en Contacto Universitario, continuamos en compañía de Fabián Robledo Upegui. Él es ingeniero electricista y estamos hablando acerca de un trabajo que él publicó en una revista sobre un error que detectó en la manera en que se identifica la frecuencia de las radios. En la parte anterior dejé en el aire que íbamos a hablar acerca de la revista, de por qué la escoge, que es una que se llama Temas de Comunicaciones. ¿Cómo llega usted a esta revista? Claro que sí, muchas gracias. Inicialmente, una vez que hicimos la investigación, yo conté con la asesoría del profesor Idelmaro Castañeda, pionero en esta importante cuestión de semiótica y lingüística, y por supuesto también en la parte técnica de cómo proceder. Él revisó el borrador del manuscrito y adicionalmente lo sometimos a la revisión de la profesora Ramona de Febres, que se encuentra en la Cátedra de Valores de la Universidad de Carabobo, a la cual estamos muy agradecidos. La profesora revisó el artículo, le pareció bastante interesante. Cabe decir que la profesora Ramona fue pionera también, parte del equipo inicial, junto con el profesor Idelmaro, el profesor Del Pino y el profesor Antonio Castañeda, parte del equipo inicial de lo que fue el inicio de operaciones de la emisora universitaria, transmitiendo desde aquí, desde el Centro Comercial Prevo. Okay. Los asertivos comentarios de la profesora Ramona sobre el artículo recomendaban que la revista que el artículo pudiera ser candidato para ser enviado a la revista Temas de Comunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello. Con esa recomendación me aproximé a la revista, conocí al editor y inicié el protocolo de inscripción del artículo por el canal regular. Esta es una revista arbitrada, indexada, de alta calidad en el ámbito de lo que es la comunicación social, es bastante conocida. Y bueno, luego de un lapso de arbitraje de aproximadamente un mes, fuimos informados de que el artículo fue aceptado, por fortuna sin modificación mayor de ningún tipo, y fue publicado, de manera de que de esta manera logramos compartir espacios en un número monográfico especial, como un tema especial, con otros importantes investigaciones a nivel latinoamericano. Ok, ahora hablamos del trabajo. ¿Qué metodología utilizó para la realización de este estudio? Entiendo. Bueno, básicamente lo que se hizo fue lo que llaman en el argot un monitoreo de las estaciones FM, que consistía en hacer un plan. De las FM de Valencia. De las estaciones FM en Valencia, okay. Sí. Hay una fuente que se llama fmlist.org, que es un listado que se publica en internet, donde están todas las estaciones FM y AM que operan en Latinoamérica. Entonces, a partir de FMList, buscamos Venezuela, buscamos el estado Carabobo y ubicamos en 2013, hay 125 estaciones FM operando en Carabobo. De ellas, el 46% operan en la ciudad de Valencia. Ok, que fue el estudio en específico fue en la Pero ciudad con de una Valencia. muestra, esa es la población. Okay. Recuerda que para el monitoreo hay que garantizar que las estaciones tienen un adecuado nivel de señal o de que estoy efectivamente dentro del área de cobertura y que puede recibir una señal fuerte y clara para poder efectuar un adecuado monitoreo. Claro. Entonces, de ese 46% se decidió hacer tomar una muestra de aproximadamente el 40%, los cuales nos daban suficientes estaciones. Entonces, se hizo un plan de trabajo en el cual nos pusimos a la escucha, al monitoreo, para detectar la fecha, la hora y la forma en que se hacía la identificación, de manera de que entonces el nombre de la estación, la frecuencia, cómo la perifonean, parte entera, el símbolo utilizado, si es coma, si es un punto o si había omisión. Detectamos para nuestra sorpresa que muchas estaciones, un porcentaje significativo de estaciones, omiten cualquier tipo de separador decimal. Por ejemplo, si dijeran 104,5 o 104.5, decían simplemente 104.5, lo cual no está bien desde el punto de vista del lenguaje, porque puede confundir, es una estación FM o es una estación AM, porque las estaciones AM no incluyen el número decimal, que era lo que comentábamos anteriormente.
Entonces decidimos hacer esta investigación de tipo cuantitativo, de carácter no observacional, no experimental, una investigación de campo a nivel proyectivo y descriptivo. Hicimos la investigación, realizamos las matrices correspondientes y fuimos llenando los datos, obteniendo varias identificaciones para cada emisora, y luego, una vez obtenidos los datos, bueno, empezamos a analizar qué tipos de separadores, qué tipo de actitud utiliza la emisora. Se correlacionaron luego las identificaciones al aire, en el FM, con lo que se autodeclara la estación en sus páginas web, en el logotipo. El logotipo también es una segunda referencia para ver qué tipo de separador decimal emplean. Y vimos que algunas se identifican de una manera y otras de otra manera. Pero las que se identifican de una manera lo hacen a través del logotipo de la misma manera, y cuando están al aire igual. Normalmente omiten el separador decimal. En algunos casos se identifican con el punto al aire, pero omiten el separador decimal. Entonces, una vez analizados y procesados estadísticamente los resultados, pues detectamos, por ejemplo, en las transmisiones al aire, que hay un 74% de las estaciones de la emisora identifican con el punto. Seguidamente, aproximadamente, error de redondeo, un 22% identifica sin ningún tipo de empleo de separador decimal. Y solamente una estación identifica con la coma. Y por supuesto, esa estación es la que te estoy mencionando, es la estación radiodifusora universitaria FMUC 104,5. ¿Cuál cree usted que es el alcance de este estudio? Bueno, el alcance o la posible proyección. El alcance es un alcance regional, empezando a detectar la anomalía. Queremos hacer estudios adicionales a nivel nacional y a nivel internacional, pero involucrando a los actores para pues determinar el grado real de pertinencia y hacerles reflexionar de que hay un potencial problema si no se cambia la normativa o a nivel lingüístico y a nivel metrológico. El alcance del problema es que, como te digo, nos preocupa la parte educativa y el impacto que puede tener en los niños y en los jóvenes que puedan acostumbrarse a un uso inadecuado del separador decimal, lo cual es importante, por ejemplo, para escribir cantidades en cálculos, para escribir cantidades en computadores. Imagínate que estamos haciendo una transacción y cometimos un error con una coma o con un punto. Si el sistema, posiblemente de naturaleza americana o europea, requiere ese punto, si escribimos una coma, pues tenemos un problema, porque el dato numérico va a ser interpretado como un dato que no es numérico y eso puede generar errores. Entonces, esto de ser quisquilloso en lo que es la parte semiótica y la parte de los símbolos es importante porque puede tener efectos inclusive devastadores, ¿no? Por ejemplo, ha habido satélites que ha lanzado la Agencia Espacial Europea que han explotado en el aire por errores en lo que es la conversión de unidades del sistema métrico y el sistema gravitacional o el sistema inglés. Entonces, creemos que es lo suficientemente importante para llamar a la reflexión, para ver qué hacemos, o cambiamos la normativa o entonces adoptamos la coma, pero adoptar la coma tiene un problema. ¿Cómo haces tú para que estas estaciones que ya tienen una imagen de mercadeo preestablecida con lo que es el empleo del punto, cómo haces para revertirlo para que ahora sean con coma? Yo sé que eso es completamente difícil, pero entiéndeme que en la universidad debemos identificar problemas y tratar de buscarle solución. Pero estamos hablando de que esta anomalía o este estudio que usted realiza se basa específicamente, me comentaba en la parte anterior, que por lo menos en lo que es Latinoamérica, según la Real Academia, pues se tiene que usar la coma. Sin embargo, en otros países, o estamos hablando de Europa, América, en los países que no son de habla hispana, el punto es el símbolo oficial que debe ser utilizado. Entonces estamos hablando de que queremos llamar la atención, o usted con este estudio buscaría llamar la atención solamente en Latinoamérica. Yo estoy buscando que en Latinoamérica se haga pues lo que tiene que hacerse, según el buen uso del lenguaje, según lo que establece la ley y según lo que establece la normativa. Si eso puede cambiar, bueno, sabemos que el lenguaje español, la misma Real Academia, efectúa cambios. Ya Zimbabue no se escribe con W, sino que se escribe con U. Ya Qatar no se escribe con Q, sino que se escribe con C. Sí, ya la separación entre números, cuando es conjunción, no se utiliza la O acentuada, sino que se utiliza la O sin acentuar, etc. Entonces hay cambios, pero esos cambios tienen que venir desde las entidades que velan por el buen uso y salvaguarda del lenguaje para que preserve su integridad. Léase Real Academia Española, que establece la coma, y Academia Venezolana de la Lengua, que todavía estamos abiertos a conocer algún pronunciamiento sobre esa entidad. Al hablar de esto, entonces decimos que es anglicismo o barbarismo.
Es las dos cosas. Es un anglicismo porque el empleo del punto para separar parte entera y parte decimal está siendo importado y tomado de préstamo del lenguaje inglés. Por esa razón es anglicismo. De hecho, así define el anglicismo el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española. Y también es barbarismo porque barbarismo no significa que esté muy mal, no, simplemente que barbarismo se refiere al uso de un término, de un vocablo que no está en el lenguaje original, sino que es tomado de otro idioma. Entonces, es las dos cosas a la vez, hasta que la Real Academia no diga lo contrario. A través de este estudio y bueno, su experiencia ya como parte de lo que es FM o 104,5 FM de la Universidad de Carabobo, ¿cuál es la experiencia con este uso adecuado de la coma según su estudio? Bueno, luego de tantos años trabajando, para nosotros ha sido muy cómodo, porque desde el punto de vista inicial fue previsto el uso de la coma en todo lo que es la papelería de la estación, en todo lo que son las relaciones públicas, todo lo que son los logotipos, el diseño gráfico, siempre lo hemos colocado con coma. De hecho, hay un reciente cambio de modificación de imagen corporativa y de cambio de logotipo de la estación universitaria, dirigido por Miguel Peña, y realizó y se mantuvo el hecho de la coma. De hecho, no puede serlo, tú no puedes cambiar la imagen de una estación en forma tan sencilla. Entonces, somos optimistas y creemos que esta voluntad de ser rigurosos con el empleo de lo que dice el lenguaje al respecto nos puede llevar a buenos resultados, sin perjuicio de que cuando haya los cambios necesarios que provengan de los canales regulares, adecuados o convenientes, serán los cambios de importancia. Ok, bien, ya me queda poco tiempo, pero me gustaría que antes de culminar diera unas recomendaciones para el uso o para continuar con esta evaluación. Bueno, mira, aquí podemos citar algunas palabras. Hay un investigador, el doctor Rogelio Pérez de Gregorio, publicó en 2002 en una revista de ginecología y obstetricia. Increíblemente es un artículo muy interesante, muy pertinente sobre lo que era el Sistema Internacional de Unidades y su empleo para Venezuela. Y tiene una sección que habla sobre el uso de la coma. Okay. Y él habla, por ejemplo, parafraseando al autor, al profesor, él hace referencia de que es que la coma necesita la voluntad expresa para ser escrita. Uno escribe la coma porque tiene la voluntad, mientras que el punto pudiera ser accidental. Cuando uno hace sus notas. Es decir, entonces la escritura del punto pudiera ser propensa a una mayor cantidad de errores. Por ejemplo, el punto a veces es utilizado en ciencias y en ingeniería para indicar la multiplicación de dos números. A punto B significa A multiplicado por B. Exacto. Okay, entonces es A punto B porque es parte entera A, separador decimal, parte decimal B, o es simplemente la multiplicación de los dos números. Entonces, y por ejemplo, cuando tú en lenguaje castellano de uso cotidiano tienes una frase, tú separas dos partes de la frase por medio de una coma, mientras que si usas un punto son frases diferentes. Esto lo dice el profesor a que te hice referencia. Mientras que, entonces, por extensión, ¿qué mejor manera, teniendo el número, que separar con una coma sus dos partes, la parte entera y la parte decimal? Okay. Entonces, esto de la coma me recuerda mucho, por ejemplo, el problema de la ñ. El problema de la ñ, que la letra ganadora, por decirlo así, exclusiva del castellano, donde existen muchísimas presiones de mercadeo internacional para que sea suprimida, por ejemplo, para que no aparezcan los teclados de computadoras que son exclusivos para el mercado latinoamericano y así tener más mercado, con el teclado original que no tiene la ñ, ¿no? Okay. Entonces, mira, ¿por qué no ir concibiendo la posibilidad de que los paneles frontales de los receptores FM que se empleen en Latinoamérica empiecen a decir el número separado en digital, en LED digital o en display de cristal líquido, etcétera, que tenga la coma, creando un mercado pertinente para lo que es Latinoamérica, Iberoamérica, en este sentido. Creo que se pueden establecer opciones al respecto. Ok. Bien, estuvimos hablando con Fabián Robledo Upegui. Él es jefe de proyectos de ingeniería de la Dirección de Medios Electrónicos y Telemática de la Universidad de Carabobo. Estuvo con nosotros porque nos estaba contando acerca de un estudio que realizó acerca de un error que se detecta en la identificación de la frecuencia de las radios. Para mí, como siempre, fue un placer estar con ustedes y será hasta una nueva oportunidad.